maravillas. Confiesa en ese tiempo que Él aumenta sus obras en ti. Cántalo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciara o hablara de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciara o hablara de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Voces. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Las más por las voces. Grandes son tus obras, poderío y majestad, Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo. Eso lleno está de tu poder. Grande eres tú. Apláudele, aplaude sus maravillas y su poder, su grandeza, y vamos a cantar que Él es el Todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. mi única verdad, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres
poderoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como una vez tú. más. Tú eres todo, Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como Una última. tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. y no hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, Jesús. Declaramos tu poderío, declaramos tu señorío por los siglos de los siglos. Y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el autor de esa eterna salvación. Dilo conmigo, solo tú eres mi Dios. Tú escribiste mi historia en tu libro, en tu corazón. Y cada día que yo vivo es para ti. Cada día que yo estoy en este mundo es de devoción y es de un conocerte más y más a ti. Cierra un momento tus ojos y dale gracias por tu vida, dale gracias porque tienes este momento para bendecir su nombre, para conocerle más, para adorarle juntamente con tu familia o con las personas que están ahí junto a ti. Y queremos declarar en este canto que tú eres mi Dios. Dilo en tu corazón, tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Mi corazón late por ti y ahora tengo vida en mí. Oh, oh, precioso Jesús. Toda mi vida está en ti y tú eres todo mi existir. Oh, oh, precioso Jesús. Eres el autor de vida y de salvación, y mi devoción será conocer tu amor, porque tú, solo tú, eres mi Dios, porque tú, solo tú, eres mi Dios. Mi corazón late por ti y ahora tengo vida en mí. Oh, oh, precioso Jesús. Toda mi vida está en ti y tú eres todo mi existir. Oh, oh, precioso Jesús. Y eres el autor de vida y de salvación, y mi devoción será conocer tu amor, porque tú, solo tú, eres mi Dios.
porque tú, solo tú, eres mi Dios. Oh, sí, Dios, eres el autor de vida y de salvación. Salvación, y mi devoción será conocer tu amor. Eres el autor de vida y de salvación, y mi devoción será conocer tu amor, porque tú, solo tú, eres mi Dios, porque tú, solo tú, eres mi Dios. Eres mi Dios, tú eres mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Qué gusto es poder compartir con ustedes nuevamente a través de estos medios la palabra de Dios que tanta falta nos hace. Quiero compartir con ustedes el tema fundados en Cristo. Y Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que nos indica es que Dios nos estableció en Cristo para ser formados a la imagen de su carácter. Este año 2022 es tiempo de volver a nuestro fundamento espiritual. Dios me ha hablado fuertemente para este año 2022 sobre la importancia de estar establecidos en el fundamento espiritual que Él estableció, que es Cristo, pero también nos podemos ver el riesgo que representa no estar establecidos en el fundamento espiritual que Él estableció. Nuestra vida debe de estar fundada en Cristo. Jesucristo dijo que aquello que no tiene fundamento espiritual se destruye y es grande su ruina. Por lo tanto, debemos asegurarnos que todo lo que somos y hacemos tenga fundamento espiritual en Cristo. Por eso Jesucristo lo dijo: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Dice que descendieron lluvias y vinieron fuertes vientos y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquellos que no están fundados sobre Jesucristo, dice que es grande su ruina. Es tiempo de ser confrontados en nuestro fundamento. Bien, este tiempo en sí es tiempo de confrontación. Todo este tiempo ha sido un tiempo de confrontación. Y en tiempos de confrontación es tiempos de determinación. A tiempos de confrontación, tiempos de determinación. Dios nos confronta para que determinemos si somos sus hijos o no lo somos. Si vivimos como Él quiere o vivimos como nosotros queremos. Si vivimos en el espíritu o en la carne. Si somos cristianos o no lo somos. Todo depende del fundamento que nos gobierna. ¿Por qué? Porque tomamos las características del fundamento que nos gobierna. Y tomamos la naturaleza
del fundamento que nos gobierna, pero también tomamos la fortaleza del fundamento que nos gobierna. Así es que la importancia de saber que estamos en el fundamento correcto es importante. Si el fundamento es de Dios, tendremos las características y los resultados correctos en el espíritu. Si es otro el fundamento, tendremos los resultados de la carne. Si estamos fundados en el espíritu, tendremos los resultados en el espíritu. Si estamos fundados en la carne, tendremos los resultados de la carne. Los que estamos bien fundados en Dios, también lo estaremos bien fundados en nuestra congregación y jamás seremos movidos. Veamos, por favor, cuando una verdad se menciona una vez en la Biblia, es suficiente para acatarla. Pero cuando se menciona 3 veces o más, hay que prestar especial atención, como es en el caso de la palabra cristiano. La palabra cristiano se menciona 3 veces en toda la Biblia. Es obvio que se menciona en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia nos dice que en este mundo solo hay cristianos y no cristianos. Si en el Nuevo Testamento se menciona 3 veces la palabra cristiano, es que es de suma importancia ser o no ser cristiano. Pero no en el concepto humano, sino en el concepto de Dios. ¿Qué significa en el concepto de Dios ser cristiano? De ser cristiano o no serlo, depende de nuestra posición ante Dios. De ser cristiano o no serlo, depende si tenemos comunión con Dios o no tenemos una comunión con Dios. De ser cristiano o no serlo, depende vivir bendecidos por las promesas de Dios o vivir fuera de las bendiciones de las promesas de Dios. De ser cristiano o no serlo, depende vivir dentro del pacto de Dios o fuera del pacto de Dios. De ser cristianos o no serlo, depende vivir dentro de la paternidad de Dios o fuera de la paternidad de Dios. De ser cristiano o no serlo, depende vivir en el poder del Espíritu Santo o fuera del poder del Espíritu Santo. De ser cristianos o no serlo, depende nuestro destino eterno de muerte o de vida. Ahora, ya que hay muchas cosas en juego, esto nos hace ver la importancia de asegurarnos de ser cristiano en los términos de Dios. No se trata de ser cristiano como nosotros lo entendemos, sino ser cristiano en base a lo que dice la Biblia. Así que veamos 3 fundamentos de la palabra de Dios que nos dice lo que significa ser cristianos. Veamos, por favor. El ser cristianos es ser portadores de Cristo en nuestra vida. Veamos que, punto número 2, ser cristianos es representar a Cristo en la tierra, y ser cristianos es tener el carácter de Cristo. Y esto lo vamos a ver en las 3 menciones que el Nuevo Testamento nos hace de ser cristianos. Por ejemplo, el ser cristianos es ser portador de Cristo en nuestra vida, nos los dice Hechos 26-28. Y en el punto 2, el ser cristiano es representar a Cristo en la tierra, según Hechos 11-26. Y ser cristiano es tener el carácter de Cristo, según nos los dice 1 de Pedro 4-16. Así es que veamos estos 3 fundamentos bíblicos
en base a esas 3 citas bíblicas respecto a lo que significa ser cristianos. Y empecemos entonces por el punto número 1. Ser cristiano es ser portador de Cristo en nuestra vida. Pero empecemos por el fundamento. ¿Qué significa ser cristiano en este texto de Hechos 26-28? Una de las menciones de la palabra cristiano está en esta cita bíblica. Veamos Hechos 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. El rey Agripa, al ser expuesto al evangelio por medio del apóstol Pablo, fue persuadido a ser cristiano, pero no permitió que Cristo entrara en su corazón para implantar su reino sobre su vida. Llegó a ser persuadido, pero no convertido. Y esto nos da un indicio muy, muy fuerte. El ser cristiano es tener la misma presencia de Jesucristo en nuestra vida. Si no, no podríamos ser cristianos. Ser cristiano es estar plenamente identificados con Cristo viviendo dentro de nosotros. Es permitir a Cristo entrar en nuestro corazón. Solo Él nos puede hacer cristianos. Significa nacer de nuevo para tener la nueva naturaleza de Jesús implantada en nuestra vida, para hacer morir nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está muerta en sus delitos y pecados. Por lo tanto, necesitamos la implantación de la naturaleza de Cristo para que en verdad tengamos la vida de Cristo morando en nosotros. Recordemos lo que nos dice 2 de Corintios 5:17, que muchos lo sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo significa tener la naturaleza de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, y somos nuevas criaturas. Y cuando se refiere a las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, significa que aquellas cosas que nos mantenían en muerte dentro de nuestra naturaleza han muerto. Y ahora todo es nuevo en Cristo, una nueva naturaleza en Cristo. Bien, para ser cristianos debemos quitar toda resistencia obstinada para que Cristo implante su presencia y su naturaleza en nosotros y que quite nuestra naturaleza muerta de pecado para nacer de nuevo. Por lo tanto, Cristo y no nosotros nos hace cristianos. Es Cristo el que nos hace cristianos. No somos nosotros los que nos hacemos cristianos. El rey Agripa tan solo fue persuadido, pero mostró una resistencia obstinada. No quiso pasar al siguiente nivel para ser convertido. Ser cristiano no es solo ser persuadido a hacerlo, sino entregarle a Jesucristo el reinado de nuestra vida sin resistencia ni obstinación, para que en verdad nos lleve a una verdadera conversión. El rey Agripa no quiso estar bajo el gobierno de Jesucristo como el rey de su vida. Él prefirió ser el rey Agripa. ¿A qué se refiere la declaración, por poco me persuades a ser cristiano? A que el mensaje del evangelio que el apóstol Pablo le declaró al rey Agripa lo convenció, pero se negó y no quiso llegar a la conversión. Se perdió el privilegio de nacer de nuevo, de ser salvo y volverse un cristiano comprometido como un seguidor firme de Jesucristo y tener vida eterna. El rey Agripa estaba aún a punto de pasar de muerte a vida espiritualmente, de pasar de un estado de condenación a un estado de vida eterna.
estaba a punto de salir del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, pero prefirió estar en el reino de Satanás. ¿Cuántos estamos como el rey Agripa, persuadidos pero no convertidos? ¿Cuántos están convencidos de que Jesucristo es la verdad, pero le ponen límites para no llegar a la conversión? Para que la naturaleza de Jesucristo sea implantada en nuestra vida y cambie radicalmente de muerte a vida. ¿Cuánto nos resistimos como el rey Agripa? No es suficiente ser persuadidos, sino ser convertidos. El rey Agripa fue persuadido, pero rechazó a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida. El convencido puede oír acerca de Jesucristo, pero no quiere la vida de Jesucristo en su espíritu por su resistencia obstinada. El convertido permanece en Cristo firmemente, sin separarse de Él. Juan 15:5 nos dice Jesucristo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. El convertido es una persona constante que permanece. El convencido es inconstante y fluctuante, de doble ánimo, sin firmeza y sin raíces firmes en Jesucristo. Como lo que nos dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, ser cristiano significa oír y obedecer las palabras enseñadas por Jesucristo. El convencido solo tiene comezón de oír, como el rey Agripa, que oyó al apóstol Pablo hasta el final, pero se resistió a entregarle su vida a Jesucristo y obedecer su palabra. Por eso Juan 15:7, Jesucristo nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. El convertido que está identificado con Cristo y con su palabra en obediencia, tiene la promesa de ser contestadas todas sus oraciones. El convencido oye el Evangelio, pero no obedece al Evangelio. Oye la palabra, pero no obedece a la palabra. El rey Agripa no quiso establecer un compromiso de permanecer en obediencia al Evangelio de Jesucristo que le compartió el apóstol Pablo. Mateo 7:24 nos dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿En qué consistía? Dice: el que oye estas palabras y las hace. El hombre prudente es un hombre convertido que oye y obedece la palabra de Dios, y todo lo que construye permanece firme por su obediencia y la guianza de la palabra de Dios. Pero también nos dice en Mateo 7:26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El hombre insensato era un hombre convencido, pero no convertido. Fue expuesto a las mismas palabras. El que oye estas palabras, pero no las hace, lo que le faltó al hombre insensato es obedecer las palabras y alinear su vida con la palabra de Dios. El hombre insensato era un hombre convencido de que la palabra de Dios es la verdad, pero no alineado a la palabra de Dios. El convencido, aunque escucha la palabra de Dios, no permanece en obediencia a ella, y todo lo que construye se le destruye y llega a ser grande su ruina. El convencido solo tiene emoción en su alma
al escuchar la palabra, pero no tiene convicción de obedecer la palabra y permanecer en ella. Es un oidor olvidadizo, como nos lo dice Santiago 1:22, que dice de la siguiente manera: pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Bien, el cristiano permanece en una comunión de amor con Jesús. El rey Agripa no quiso estrechar una comunión de amor con Cristo, porque se resistió al amor. Se quedó en condenación, se quedó camino al infierno. No se atrevió a cambiar su destino de muerte a vida. Aunque estaba sintiendo el amor de Cristo y la invitación misma de Cristo de venir a sus brazos y de ser salvo, él se resistió al amor de Cristo. Aunque por dentro pudiera estar el fuego del amor de Cristo incitándolo a ser cristiano, él se resistió a ser cristiano. ¿Cuántos de nosotros nos hemos resistido al amor de Jesucristo? Juan 15:9 nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Y recordemos también lo que nos dice Primera de Juan 4:9-10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios. Dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El cristiano es aquel que tiene a Jesucristo en su espíritu y permanece viviendo obediente a su palabra porque permanece en su amor. Si no es así, debemos preguntarnos si somos o no somos cristianos. Jesucristo viene por los convertidos, aquellos que le aman. Jesucristo no viene por los convencidos, viene por los convertidos para llevarnos con Él. Solo los convertidos pueden ser llamados cristianos. ¿Es usted un convencido como el rey Agripa o un cristiano convertido que permanece fiel a Jesucristo? Que este año estemos fundados firmemente en Jesucristo para podernos llamar cristianos honrosamente. Y veamos la segunda cita bíblica y con ella el segundo punto. Ser cristiano es representar a Cristo en la tierra. Esta otra cita bíblica, donde podemos saber el significado de ser cristiano, nos los dice Hechos 11:26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué es lo que vieron las personas que tuvieron contacto con los discípulos de Antioquía para llamarlos cristianos? Vieron la misma naturaleza y la misma identidad de Cristo dentro de ellos. ¿Qué vieron? La vida de Cristo dentro de ellos. Nadie podía representar mejor a Jesucristo que los que tienen su misma vida dentro de ellos, su misma naturaleza y su misma identidad. Si adquirimos la misma naturaleza de Jesucristo, podemos personalizar su misma identidad para transmitir su vida a otros por medio de nuestra vida, como les pasó a los discípulos de Antioquía. Mientras Jesucristo sea el fundamento, lo que se edifica sobre él adquiere su misma vida, adquiere su misma naturaleza, adquiere sus mismas características. Ahora, esto mismo nos lo declara Jesucristo. Jesucristo estaba fundado en el Padre, al grado que Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También dijo,
Las palabras que yo les hablo no las hablo de mi propia cuenta. Las que oigo hablar a mi Padre son las que yo les digo. Y también dijo, las obras que yo hago son las que hace mi Padre. Por lo tanto, Jesucristo representaba la presencia de Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesucristo representaba la palabra de Dios. El que me ha oído a mí ha oído al Padre. Y Jesucristo representaba el poder de Dios. Las obras que yo hago, las obras de poder que yo hago, son las que hace mi Padre. Por lo tanto, nosotros en Cristo también representamos su misma presencia. Representamos su misma palabra y representamos su poder. Podemos decir, el que te ha visto a ti, ha visto a Cristo en su misma presencia. El que te ha oído a ti, ha oído a Cristo. Y el que te ha oído o ha visto tus obras, es exactamente las obras de Cristo. Eso es ser un discípulo de Cristo. Los discípulos de Antioquía llamaron la atención de la comunidad, causando una reacción inquietante por la naturaleza y las cualidades de Cristo dentro de ellos. No miraron a simples seres humanos, sino a cristianos, portadores de Jesucristo en presencia, en palabra y en poder. Ahora, ser cristiano se convirtió en el ícono de Antioquía. Se convirtió en ser la expresión de Cristo. Se convirtió en el símbolo, el distintivo. Y aquellos que habían adquirido la personalidad de Jesucristo. Por lo tanto, ellos como cristianos adquirieron personalidad pública en Cristo. De ahí la creación del hombre, del nombre especial de cristiano, es de gran respeto por los distintivos de Cristo en ellos. Ahora, ser cristiano es un título honorífico de distinción y de honor. ¿Por qué? Porque representa al mismo Cristo en la tierra. Ser cristiano es distinguir el prestigio de Jesús sin que caiga, empezando con nuestra familia, en nuestro ámbito de influencia y en todo el mundo. Como le pasó a Pedro y a Juan yendo a la oración en el templo La Hermosa y que se encuentran ahí a un cojo y dice que les pide limosna, pero Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y él se levantó y empezó a brincar y a saltar y a agradecer a Dios y a glorificar a Dios dentro del templo. Y esto produjo que las autoridades del templo llegaran inmediatamente. Dice Hechos 4:7, que esto hizo que los detuvieran. Fueron arrestados, fueron detenidos Pedro y Juan. Y poniéndolos en medio, dice Hechos 4:7, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces
viendo el denuedo de ellos, de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice que se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y esto es lo magnífico, que la misma gente se maravillaba que aunque eran personas sencillas, y menciona aquí del vulgo, dice, les reconocían que habían estado con Jesús. Por lo tanto, la influencia de Jesús en ellos estaba alumbrando delante de toda la nación de Israel y las autoridades de Israel. Las autoridades y todo el pueblo de Israel se maravillaban viendo el carácter de Cristo dentro de los apóstoles y reconocían que Cristo estaba en ellos y que Cristo era el sello de sus vidas y que ellos estaban expresando al mismo Cristo vivo. Entonces, no les quedó de otra más que amenazarlos, dice el versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho a través de sus vidas. Y esto es maravilloso. ¿Qué es lo que sucedió? Se ganaron la honorabilidad, se ganaron el respeto y la admiración de ser portadores del dignísimo nombre de cristianos para darle toda la gloria a Jesucristo, al que representaban en presencia, en palabra y en poder. ¿Por qué? Porque estaban exaltando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Exaltando las virtudes admirables por medio de sus vidas. Ellos estaban exaltando al mismo Jesucristo, haciéndolo vivo en su comunidad. Y eso es a lo que fuimos llamados cada uno de nosotros. Hechos 1:8 dice Jesucristo a sus discípulos: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero serán mis testigos, aquellos que darán testimonio de que yo vivo dentro de ellos. Cristo se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Representemos con dignidad a Jesucristo por medio de nuestro testimonio como cristianos, porque somos llamados a ser sus testigos. Bien, hemos visto entonces que en el punto número 1, ser cristiano es ser portador de Cristo en nuestra vida. Pero también hemos visto en el punto número 2 que ser cristiano es representar a Cristo en la tierra. Y entremos al punto número 3. Ser cristiano es tener el carácter de Cristo. Y vamos a nuestra siguiente cita bíblica, donde podemos ver el significado de ser cristiano. Y esto lo encontramos en primera de Pedro 4:16. Dice: pero si alguno padece como cristiano, es la tercera vez que se menciona en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia el término cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El apóstol Pedro menciona la frase padecer como cristiano, a lo que él está haciendo referencia a que un cristiano ha adquirido el carácter de Cristo y es capaz de sufrir, de soportar, de aguantar, de resistir, aunque está en medio del sufrimiento, como Cristo lo hizo por nosotros. Podemos estar seguros, sin embargo, que todas las veces que sufrimos como cristianos por nuestra lealtad a Cristo hasta el fin, Él estará con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque se identifica con nosotros en el sufrimiento. El cristiano no sufre solo. Cristo está en medio de él. Veamos lo que nos dice 1 de Pedro 4:1. 1 de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne
terminó con el pecado. Pero el término es armarse del mismo pensamiento. Si Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Y armarse significa tomen violentamente las armas y establezcan un carácter firme, porque si sufrimos, entonces somos en sí de la misma naturaleza de Cristo, pero dice, ustedes serán victoriosos en medio del sufrimiento. No es vergonzoso sufrir como cristiano. Cuando Pedro y Juan fueron perseguidos por predicar las buenas nuevas, se regocijaron por su sufrimiento, porque su sufrimiento era una marca de la aprobación de Dios por su amor por Cristo y su denuedo. Hechos 5, 40 al 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos no salieron derrotados ni salieron tristes, sino interpretaron el sufrimiento en gozo de haber sido tenidos por dignísimos, dignos de haber padecido afrenta por causa del nombre de Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice que tenemos el mismo carácter de Cristo cuando nos mantenemos firmes ante el sufrimiento. Primera de Pedro 4, 12 al 13, dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Siempre Cristo enviará su Espíritu para fortalecer a aquel que está sufriendo y que se identifica con Cristo. Ahora, esto significa que el sufrimiento es evidencia del carácter de Cristo cuando nos mantenemos fieles a pesar del sufrimiento. Primera de Pedro 4:19 nos los dice de esta manera: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro afirma que el resplandor de la gloria de Dios descansa sobre el cristiano que sufre por Cristo y que sufre en Cristo. Si alguno sufre en Cristo, la presencia de la gloria de Dios descansa sobre él. La enseñanza de Pedro es que cuando un cristiano está en sufrimiento, adquiere el carácter resistente y firme de Cristo. Por lo tanto, la dignidad de sufrir le debe traer gloria a Dios en nuestra vida. ¿Le está dando usted gloria a Dios en medio de su sufrimiento? Nuestra vida y nuestra conducta deben ser la mejor demostración de la madurez en el carácter de Cristo en nosotros cuando sufrimos en Cristo. El cristiano, como seguidor de Cristo, ha establecido el compromiso serio de representarlo en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, a pesar de cualquier padecimiento, como una evidencia del carácter de Cristo en su vida, en nuestra vida. Es verdad que adquirimos la madurez en Cristo cuando sufrimos en Cristo, y nos dará la solución en Cristo y nunca fuera de Cristo. Hemos visto entonces el tremendo significado de lo que representa ser cristiano, no en nuestros términos, sino en los términos de Dios, de acuerdo a su palabra. El ser cristiano, lo hemos visto en el punto número 1, es
ser portadores de la vida de Cristo, estar íntimamente identificados con Cristo. El ser cristiano es ser representante de Cristo en la tierra. Es representar a Cristo en la tierra. Y el ser cristiano es tener el carácter de Cristo firme en nuestra vida bajo cualquier circunstancia. Qué importante es que no perdamos jamás nuestro fundamento de ser cristiano. Y ahora tú y yo tenemos en claro lo que significa ser cristianos. En este momento, si no tenemos una fuerte convicción de ser cristiano, es el momento de que agarremos ese fundamento en Cristo y ser portador de Cristo en nuestra vida, ser representante de Cristo y tener el carácter de Cristo. Vamos a orar, por favor. Señor, en este momento donde hay muchas personas que nos están escuchando, te pedimos, Señor, que en verdad analicemos si somos cristianos y tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos portadores de la vida eterna en Cristo. Señor, afírmanos, porque van muchas cosas en juego. Sabemos, Señor, que ser cristiano es representar a Cristo. Y ahí es donde queremos llegar, Señor, a este punto de que en verdad representemos al Cristo vivo, a este mundo muerto. Gracias, Señor, porque podemos tener el carácter de Cristo dentro de nosotros. Ayúdanos a tenerlo. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el carácter de Cristo, que la vida de Cristo, que la presencia de Cristo esté dentro de nosotros. Que seamos portadores de Cristo, representantes de Cristo y tengamos el carácter de Cristo en nuestra vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Estén muy al pendiente porque muy pronto estaremos ya abriendo el auditorio. Tengan paciencia. Estamos orando a Dios y estamos también siendo muy prudentes en este tiempo en donde está a la alza la enfermedad, pero sabemos que en Cristo somos victoriosos. Estén al pendiente porque pronto estaremos por abrir nuestras instalaciones. Entre tanto, les mandamos un abrazo afectuoso y nuestro amor en Cristo a todos ustedes. Dios los bendiga. Amén.